que es importante entender que cuando nosotros queremos buscar un crecimiento, buscar un desarrollo en nuestra vida, entendamos pues que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Somos tripartitos, así como la creación. Entonces, cuando usted busque un desarrollo, un crecimiento, una madurez en su vida, trate de buscar un crecimiento en esas tres áreas. Pero la más importante, sinceramente, es el espíritu, y a veces es un área que nosotros no dedicamos para hacerla crecer. El área del alma comprende dos partes importantes, que es la mente y el corazón. A la mente es a lo que llamamos nuestro aprendizaje formal, lo que usted ha aprendido de acuerdo a su habilidad, a lo que usted estudió en el colegio, todo lo que es relacionado con la enseñanza, con la inteligencia, con la parte que usted tiene que aprender a leer, aprender a escribir, aprender a calcular. Esa es la parte desarrollada con la mente, y uno nunca deja de aprender, ¿verdad? Siempre estemos buscando cómo poder nutrir más esa parte de nuestra mente, crecer más. Si usted es un diseñador, si usted está por el área de las artes, usted está por el área de las finanzas o por el área de la educación, o le gusta la parte de la psicología, la familia, siempre hay algo en donde podemos nosotros aprender más y más. Y esa justamente es la parte de la mente. Otra parte es la del corazón, la de las emociones. Entonces, cuando alguien quiere crecer en esa área, es importante buscar estar bien con nuestras relaciones, estar sanos con nuestros sentimientos, y eso es importante para nosotros. Y obviamente la parte del cuerpo, porque alguien que busca crecer en el espíritu, crecer en el alma, en la mente, en el corazón, creo que también es importante que cuide su cuerpo, ¿verdad? Porque el cuerpo es parte del Espíritu Santo. Así que trate de comer menos grasas, trate de comer menos dulce. Yo estoy tratando de hacerlo, me cuesta, y trate de hacer también ejercicio, porque eso es importante. No podemos descuidar ninguna de las áreas, ¿no? Son 4 áreas importantes, y somos divididos en 3 partes, para que usted me entienda, ¿no? Espíritu, alma y cuerpo, pero el alma yo la subdivido en 2, que es la mente y el corazón. Entonces, cuando usted busque un desarrollo personal, usted está desarrollando la parte del alma, de su corazón, de sus emociones. Cuando usted busca un desarrollo físico, usted está cuidándose en su alimentación, usted está cuidándose con su ejercicio diario, que su corazón esté bombeando bien. No, porque no es correcto que busquemos, por ejemplo, estar bien con nuestra alma, nuestras emociones, nuestro corazón. Estudiamos mucho, estamos creciendo también en el área espiritual, y dejamos de lado nuestro cuerpo. Porque si usted quiere ser de bendición para sus generaciones, para sus hijos, para la gente que le rodea, espero que usted por lo menos llegue a los 70 años, ¿verdad? Que es el promedio de vida. Si puede llegar más allá, que mejor. Pero es importante que cuidemos eso, y que usted no lo haga tanto por estética, sino más bien por salud y por una responsabilidad que tenemos nosotros, de que somos el cuerpo del Espíritu Santo, y somos llamados a estar muchos años cumpliendo ese propósito de vida. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? A mí me cuesta también. A mí sí me gusta a veces darme mis escapadas, y se nota, pero ahí pues yo le admiro mucho a mi esposa, su fuerza de voluntad, su disciplina. Ahí está siempre ella tratando de animarnos a que desarrollemos en esa parte. Pero como le decía, la más importante para mí es la del espíritu. Y es ahí donde a veces muchos de nosotros pensamos que el solo hecho de asistir a la iglesia tiene que ver con un crecimiento espiritual. El ir a la iglesia simplemente tal vez sería como parte de ese ejercicio. Es una parte minúscula de nuestro desarrollo y nuestro crecimiento espiritual, porque el desarrollo espiritual va mucho más allá, nos demanda mucho más allá. Y es importante que nosotros, en el desarrollo espiritual que buscamos para nuestra vida, entendamos que necesitamos ir adquiriendo algunos elementos como el amor, la paz, el gozo, los frutos del Espíritu Santo, también la sabiduría, que es importante para prosperar, para ser exitosos. Y un similar o un sinónimo de la sabiduría, y estaba buscando, es el discernimiento. El discernimiento, pues en el diccionario lo busqué, y dice que el discernimiento es parte de nuestro desarrollo espiritual. Es algo que debemos de buscar cuando estamos queriendo crecer en esa área espiritual. Y el discernimiento no es más que una capacidad que tenemos nosotros en nuestro espíritu de decidir entre la verdad y entre el error. Eso es el discernimiento. Cuando usted tiene la capacidad de decidir cuando algo es verdadero y cuando algo está mal, el bien y el mal. En otras palabras, el discernimiento es la capacidad de pensar, y es un sinónimo de la sabiduría, la capacidad de pensar bíblicamente.
Eso es el discernimiento. Entonces yo le animo para que usted, cuando usted busque crecer en todas las áreas de su vida, porque ahora pues es importante, yo le animo para que usted busque el tener disciplinas que le ayuden a crecer en cada área de su vida, en lo físico, en lo mental, en tener sana su relación, en su corazón y también en el área espiritual. Así que anhele el discernimiento. Diga conmigo: discernimiento. Y aquí le quiero contar una pequeña fábula, una pequeña historia. Y es que había una ranita juguetona que andaba por allá y alguna vez saltó a una olla de agua. Pero esta olla de agua estaba hirviendo. Entonces en ese momento que esta ranita siente el agua hirviendo, la siente y salta por las mismas y sale corriendo. No pudo estar ahí, decidió salir corriendo. Entonces salvó su vida, no se quemó. Había otra ranita que saltó a una olla de agua, pero en esta vez la olla de agua estaba fría. Lo que no se percató esta pequeña rana es de que estaba prendida la estufa, pero estaba tal vez el agua muy tibiecita, entonces no la sintió, se acomodó muy bien. Lo que no se dio cuenta y no discernió es de que esta temperatura del agua iba subiendo cada vez más, paulatinamente, hasta cuando el calor, que aumentaba de forma gradual, mató a la rana. La rana se acostumbró, se acomodó a su realidad, se acomodó a su situación y ni siquiera se dio cuenta, no tuvo el discernimiento de lo que era verdadero en ese momento, que era que la temperatura del agua estaba subiendo, y al final murió. Y así vamos nosotros en nuestra vida espiritual, mis queridos amigos. No discernimos lo que está pasando espiritualmente, nos acomodamos, no discernimos qué es lo verdadero, no discernimos qué es lo falso, nos ponemos en nuestra comodidad y perdemos discernimiento, perdemos comprensión, perdemos habilidad y perdemos el cuidado. Es por eso que yo le animo en esta mañana que podamos buscar el discernimiento. Dios nos ha dado su palabra es nuestro manual. A veces tenemos la palabra de Dios, tenemos en colecciones, tenemos puestas en el librero, tenemos una para cada habitación, acostumbramos a ponerla una en cada velador y no la usamos como una palabra de verdad, no la usamos como nuestro manual de vida. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Perdemos esa comunión con la palabra de Dios, perdemos esa dulzura de estar aprendiendo la palabra de Dios. Es fácil. Esto se llama disciplina, así como la disciplina que tendremos de salir a correr todas las mañanas, la disciplina que tendremos de perdonar, de no albergar resentimiento para que nuestra alma no se dañe. Asimismo hay una disciplina en lo espiritual que es adquirir sabiduría, adquirir discernimiento, pero eso solamente viene de su palabra. Y es que el Señor nos manda que guardemos esta palabra y que la pasemos de generación a generación. Y francamente eso es lo que estamos haciendo mal. Esta generación actual está fracasando miserablemente en esta tarea. Yo me doy cuenta muchas veces que nosotros no estamos pasando este legado que es la palabra de Dios a nuestras generaciones. ¿Por qué? Nos estamos acomodando así como esa ranita, no nos damos cuenta, estamos cómodos en el agua tibia y no nos damos cuenta que la temperatura va subiendo de a poco y en algún momento nos va a matar espiritualmente. Y es que necesitamos que haya un cambio radical en la forma en que vemos la verdad. Yo necesito que usted entienda que hoy necesita un cambio radical. Si no, nuestra iglesia, la iglesia en general, los cristianos, estaremos perdiendo influencia, estaremos dejándonos matar por esa agua hirviendo, así como esta pequeña ranita. Así que yo en esta mañana quiero invitarle a que entendamos cuál es la receta. ¿Cuál es esta receta importante para que nosotros podamos adquirir discernimiento? ¿Usted quiere aprender cuál es la receta? ¿Cuáles son los pasos? Amén, diga si es que quiere aprenderlo. Si es que trajo para apuntar, puede usted apuntar esta receta. Y la primera parte de esta receta, el primer ingrediente de esta receta para que nosotros adquiramos discernimiento es justamente desear la sabiduría. Desear la sabiduría. El primer paso es este, y quiero que vayamos al libro de Proverbios 2, del 3 al 6. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscaras y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da, ¿qué cosa?
la sabiduría, y de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. En otro verso dice también que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Qué es el temor de Jehová? Entiéndase bien al temor de Jehová, el amarle y obedecerle. A veces uno malinterpreta o no entiende a muchas palabras. Cuando usted no entiende una palabra, vaya, busque, estudie, vaya y consulte un poquito más allá, que el Señor pueda revelarse aquellas palabras, aquella realidad, aquel rema, aquella verdad que hay para nuestras vidas. El temor de Jehová se entiende por amarle y obedecerle. Eso es parte de una honra y es el temor a Jehová. Así que si usted desea sabiduría, entienda que la sabiduría empieza por amar y obedecer a nuestro Dios. ¿Y cómo usted obedece? ¿Cómo sabemos qué obedecer? Usted me dirá, bueno, yo quiero obedecer, pero ¿qué obedezco? Aquí tenemos nosotros el manual, que es la palabra de Dios. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. ¿Cuántos quieren y desean inteligencia, sabiduría, prudencia, discernimiento? Yo anhelo eso para mi vida, porque yo estoy en una etapa de mi vida en donde estoy buscando el crecimiento en cada área. Se me ha hecho difícil. Estoy levantándome a las 5 de la mañana para poder meditar en la palabra de Dios, escribir lo que el Señor me está poniendo en el corazón. Después trato de estar bien con mis emociones, trato de leer un libro que me enseñe más de lo que sé hacer, de mis talentos, de mis habilidades. Y por último también salgo a correr o a trotar o alguna cosa, pero trato de buscar un desarrollo en estas tres áreas. Pero es importante que usted entienda que el área espiritual es importante, y para que usted pueda tener el discernimiento y cultivar el discernimiento, es importante que empiece hoy a desear la sabiduría. Desee la sabiduría, que sean como un tesoro. Entonces entendemos el temor de Jehová, hallamos el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque Jehová es el que da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entiéndase que la sabiduría no viene de los libros, la sabiduría no viene solamente de desear, sino que la sabiduría viene del temor de Jehová, viene de la boca de Jehová y viene de su palabra. ¿Cuántos quieren sabiduría? El segundo paso, el segundo ingrediente para poder nosotros cultivar el discernimiento es orar por ese discernimiento. Cuando usted desea, que es el primer paso, todos creo que estamos deseando eso, y si no lo ha deseado, yo le animo para que usted hoy pueda desearlo con todas sus fuerzas, desear discernimiento, desear sabiduría. Pero el segundo punto es empezar a orar por eso. Ore por eso. Dice en la palabra de Dios que esto es naturalmente es lo que sigue al deseo. Cuando usted desea algo, lo siguiente pues es orarle a Dios. Señor, dame eso. Yo estoy deseando esto, es parte de mis sueños, de mis metas, de mis objetivos de este año, de este siguiente trimestre, de este siguiente semestre. Y entonces usted póngalo en oración. Naturalmente después del deseo ya viene un poco la acción, y empieza la acción orando. Orar es la expresión hacia Dios del deseo que está en nuestro corazón. Es una expresión hacia Dios el orar. Y aquí le quiero contar de que Salomón fue coronado luego de la muerte de David, su padre, y el Señor se le apareció en un sueño. Y en Primera de Reyes 3:5, el Señor se le aparece en el sueño y le dice: Salomón, pide lo que quieras que yo te dé. Pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón podía haber pedido riquezas, podía haber pedido mucha fama, muchos bienes materiales, o pudo haber pedido poder, pudo haber pedido victoria, pudo haber pedido ganar la batalla con sus enemigos, o simplemente pudo haber pedido lo que quisiera. Imagínese usted que el Señor le hace la misma pregunta. Tal vez nosotros en nuestro razonamiento lo que le diríamos al Señor es: Señor, ayúdame a pagar las cuentas del mes que me están ahorcando, o ayúdame a cubrir mis deudas, o ayúdame con mis hijos, con mi esposa, qué sé yo. Pero acá lo que Salomón pidió fue sabiduría, y eso es algo que le asombró a Dios. Eso es algo que le gustó a Dios, porque Salomón pudo haber pedido lo que quisiera, pero al final, en el versículo 9 de Primera de Reyes 3, Salomón pide discernimiento. Diga conmigo otra vez esa palabra: discernimiento. Y la escritura dice en el verso 10 más adelante: y agradó delante del Señor que Salomón pidiere esto. Hoy queremos que el Señor se agrade de lo que le queremos pedir.
le queremos pedir discernimiento. En esta mañana le queremos pedir sabiduría. Esa sabiduría que le permite a usted prosperar. Esa sabiduría que le permite a usted ser exitoso. A veces nosotros queremos el éxito, pero no queremos a quien nos podría hacer exitoso, que es el Señor. A veces usted quiere mejorar sus finanzas, pero no buscamos al Rey de las finanzas, al Dios proveedor, al Jehová Jireh. A veces queremos sanidad, pero no buscamos al Dios sanador. Y a veces queremos ya la solución, pero no queremos someternos a cuál es el motivo de esa sanidad, el motivo de ese milagro, la fuente de todas aquellas cosas. Así que mi hermano, yo le pido que en esta mañana usted desee sabiduría, y vamos a orar también por sabiduría. Que usted pueda orar por sabiduría y por discernimiento cada mañana. Escúcheme bien, esta frase me encantó, y si puede apúntela. La sabiduría es el elemento esencial que transforma la mente y nos hace personas eficaces y exitosas. No solamente el conocimiento, los libros o lo que usted sabe hacer bien. A veces pensamos que llegar al éxito solamente tiene que ver con tener un PhD, un masterado o hacer las cosas bien. Sí, es parte, son elementos, pero lo primero para alguien que ha rendido su vida al Señor, para alguien que quiere ir más allá y desarrollar la parte espiritual al máximo, es entender que necesitamos sabiduría. La sabiduría va mucho más allá que la inteligencia, que el entendimiento. La sabiduría es ese ingrediente especial para que nosotros podamos discernir las cosas, que usted pueda ser gente sabia. La sabiduría es el elemento esencial que transforma la mente y nos hace eficaces y nos hace exitosos. El tercer ingrediente, mis queridos amigos, para desarrollar la sabiduría, desarrollar el discernimiento, es la obediencia. Y el discernimiento no es suficiente si no va acompañado de la obediencia. Y esto a veces ya nos deja de gustar a algunos de nosotros, porque nuestra naturaleza es justamente una naturaleza pecadora, una naturaleza desobediente. Pero hay que tratar de aferrar justamente a eso, llevar todos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo, cambiar nuestra manera de pensar, entender que necesitamos ser gente obediente a la palabra del Señor, a lo que el Señor nos deja en su palabra. Vamos a buscar Santiago 1:22, por favor. Y esa sí quiero que la busquemos y que la leamos. En Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores ¿de qué? De la palabra. Si ya está conmigo. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Cuando usted viene acá a la iglesia y solamente se emociona con el mensaje, se emociona con la palabra y no obedece, no aplica esto en su vida, no aplica en la semana, usted se está engañando a usted mismo. Usted está convirtiendo esto como una religión simplemente, como una parte de la tradición de su familia, de levantarse temprano el domingo e ir a un lugar para tratar de aplacar su conciencia. Solamente está haciendo eso, usted se está engañando a usted mismo. Usted necesita empezar a obedecer la palabra de Dios para que usted pueda tener una transformación para el verdadero éxito. El éxito que nos da Jesucristo, nos da el Señor solamente a través de la sabiduría y el conocimiento de su palabra. Obviamente hay otras cosas que desarrollar, como las que les indiqué al inicio, pero es importante que desarrollemos espiritualmente y que seamos obedientes a su palabra, que deseemos sabiduría, que oremos por sabiduría y que seamos gente obediente. No importa cuánto conocimiento intelectual tengamos, si usted no tiene discernimiento, si usted no tiene sabiduría, de nada vale todo ese conocimiento. Conozco gente que es muy rica, muy exitosa, pero es muy triste, se siente fracasada. Salomón es una prueba bíblica de que aún el verdadero discernimiento puede ceder a un engaño destructivo, que es la desobediencia. Salomón, a pesar de ser el hombre más sabio del mundo y el hombre más próspero y el más famoso hasta ahora, cuando hablamos de sabiduría se nos viene a la mente Salomón. Pero incluso Salomón al final de sus días falló porque no fue obediente. Salomón desde el primer momento empezó a tener esposas que eran de pueblos paganos. Empezó a ceder también me imagino, a las presiones de sus esposas de adorar a dioses paganos. Y eso lo llevó al final de sus días a Salomón a fracasar.
Y a pesar de ser el hombre más sabio, a pesar de ser el hombre más famoso de su época, él terminó mal porque inevitablemente la desobediencia destruye al discernimiento. Repita conmigo, la desobediencia destruye al discernimiento. ¿De qué sirve que yo pueda entender la verdad, qué es lo verdadero, qué es lo falso? Que yo pueda entender y discernir su palabra si no la pongo en práctica. Y hay mucha gente, lamentablemente, que se hace muy experta en conocer la palabra de Dios, ha estudiado, tiene hasta títulos teológicos, pero a veces se hace muy difícil obedecer y practicar el amor. A veces conozco mucha gente que utiliza mal esta palabra, a veces solamente para criticar, para perseguir, para apuntar, y no estamos obedeciendo su palabra de forma integral, de forma completa. Y saber que la desobediencia inevitablemente destruye el discernimiento. Así que, mis hermanos, les animo a que seamos gente obediente. A mí me cuesta y seguramente le va a costar a usted ser obediente, pero es parte de esa receta que hoy estoy compartiéndole a usted para ser gente sabia, gente que tiene discernimiento, y obviamente eso nos llevará a ser gente exitosa en todas las áreas de nuestra vida, empezando por lo espiritual. Amén. El cuarto punto es que sigamos a líderes con discernimiento. ¿Cuántos de aquí queremos depender del Espíritu Santo? Amén. Aunque los ejemplos humanos son tremendamente importantes, ¿no? Los ejemplos que le estaba indicando, y tener referentes, tener mentores, a cuentas, el Espíritu de Dios es el verdadero discernidor. Repita conmigo, el Espíritu de Dios. En el libro de Juan 16:13 nos dice que en su rol, en el rol del Espíritu Santo, porque el rol del Espíritu Santo es varias cosas, ¿no? Nos da esperanza, nos consuela, pero también nos redarguye. Y uno de los roles es guiarnos a toda verdad. Y esto lo encontramos en este libro de Juan 16:13. Uno de los roles del Espíritu Santo es guiarnos a toda verdad, o sea, al discernimiento. Habrá cosas que para nuestra mente pequeña, humana, irracional, son a veces impensables, no lo podemos entender, pero ahí es donde entra ya la parte espiritual y el Espíritu de Dios que le ayude a discernir aquellas cosas. Hay cosas a veces que no podemos explicarlas, no podemos entender a su completo, a su 100%, pero son cosas que solamente el Espíritu de Dios nos permite discernir. Nadie conoció las cosas de Dios sino solamente el Espíritu de Dios. Así que dependa del Espíritu Santo de Dios. Si usted quiere ser una persona sabia, una persona con discernimiento, necesitamos depender ¿de qué? ¿O de quién? Del Espíritu Santo. Usted necesita depender de ese Espíritu que nos da vida, de ese Espíritu que nos revela, de ese Espíritu que nos guía a toda verdad. Repita, nos guía a toda verdad. Y por último, y sexto punto, el sexto ingrediente para poder tener esta receta para el discernimiento espiritual es el estudio y la meditación de su palabra. El estudio y la meditación de su palabra es el verdadero discernimiento, porque para poder tener un verdadero discernimiento nosotros necesitamos estudiar diligentemente este manual de vida. Necesitamos estudiarlo, necesitamos consumirlo de día, de noche, necesitamos que esto nos acompañe, su palabra. Nadie puede verdaderamente tener un discernimiento sin que haya comprendido la palabra de Dios. Usted no puede decir que es una persona sabia, que es una persona con discernimiento, si usted no abre esta palabra entre semana. Todo el deseo del mundo no le puede dar a usted discernimiento si usted no estudia las Escrituras. Todos los puntos anteriores, que era desear, orar por sabiduría, obedecer lo que el Señor nos está diciendo, tener mentores, seguir a líderes, depender del Espíritu Santo, nada de eso tiene efecto si usted por último no estudia la palabra de Dios, no discierne la palabra de Dios, no mastica la palabra de Dios. Primero leo, luego medito en ello, luego trato de obedecerlo y trato de aplicarlo a mi vida. Vaya pasando por esas fases. No la pase solo de reojo. Medite en ella.
quédese en ella. Si tiene que quedarse en un verso, de un verso usted puede sacar tantas perlas escondidas, tanta enseñanza. Medite en la palabra de Dios, en las escrituras. La oración por el discernimiento no es suficiente, la obediencia no será suficiente, tampoco es suficiente aún el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no va a venir o no le va a dar nada que no provenga de la palabra de Dios. Así que el Espíritu Santo siempre le va a dar una revelación que esté conectada con la palabra de Dios. El discernimiento florece solamente en un ambiente de estudio bíblico y de enseñanza. Iglesia Cristiana Dos Hemisferios. Contáctanos al 343-1658 o al 099-8308-192. Encuéntranos en Facebook como Iglesia Cristiana Dos Hemisferios.